Aló. Ahora sí. Hola, hola, hola. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Eclosión a tu mente, aquí en Radio El Mirador del Gallo 107.9 en la cresta del dial. En esta tarde muy helada voy a compartir con ustedes un tema bastante interesante que se trata de las percepciones extrasensoriales. En realidad mi idea es simplemente comentar un poco qué es lo que se entiende, qué son, ¿ya? Voy a hablar desde mi experiencia, ¿ya? No soy experta en temas y menos en estudios parapsicológicos. ¿Ya? Hay personas que se dedican a eso, ya tienen que ver más con los que les gusta investigar sobre el tema. ¿Ya? Y mi finalidad, o mi objetivo en realidad, es poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, aclarar algunas dudas, así que si hay alguno que me esté mirando por ahí en Instagram, o que estoy transmitiendo también por Instagram, o por el fanpage de Eclosión a tu mente en Facebook, aprovechen y me hacen preguntas en vivo, ¿ya? Así que vamos a estar aquí por lo menos, bueno, empecé tardecito, por lo menos vamos a estar 40 minutos aquí compartiendo, les voy a estar hablando de estos temas, ¿ya? Bueno, y a ver, para introducirlos un poco en el tema de las percepciones. Primero, ¿qué es percepción? Es lo que podemos sentir o captar cierta información a través de los sentidos, ¿ya? Bueno, tenemos los sentidos del tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, ¿ya? Esos son como nuestros sentidos básicos y a través de ellos nosotros podemos percibir el mundo, ¿ya? Y con eso recopilamos información y nuestro cerebro después la traduce y la va a traducir de acuerdo a la información que nosotros tengamos, el conocimiento. Si ya hemos desarrollado la palabra, el raciocinio, todo eso va a depender, bueno, de la etapa de crecimiento, ¿ya? Eso es como la percepción. Y la percepción extrasensorial es como que es más allá de estos sentidos, ¿ya? Bueno, y ahí podemos encontrar la clarividencia o la videncia, la clariaudiencia, eh, no recuerdo que la telepatía, aunque estuve leyendo por ahí que no está considerada como una percepción extrasensorial, ¿ya? Pero ahí ya no les puedo chamullar en que por qué no está considerada, porque fue un artículo que leí y no indagué más, ¿ya? Pero bueno, dentro de las percepciones extrasensoriales se habla mucho de los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicológicos, ¿ya? Paranormales porque está fuera de lo que consideramos normal, ¿ya? Parapsicológico porque está involucrada la psiquis de las personas involucradas en el fenómeno, ¿ya? Y bueno, y para hablarles, o sea, ¿por qué quiero contarles un poco de este tema de las percepciones extrasensoriales? Es porque dentro de lo que yo me dedico, me consultan mucho y últimamente, bueno, desde hace un año he tenido muchas consultas respecto a este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque al parecer las personas están despertando más curiosidad frente a este tema. Parece que también está más abierta la posibilidad de que existan otras cosas, ya para la mayoría de la gente. Antes era, por lo menos años atrás, igual era un tema que solamente algunas personas manejaban o se hacía más público, ¿ya? Lo otro también para aclarar un poco el tema de el énfasis también que le están dando en televisión, ¿ya? Qué es y qué no es, ¿ya? Y bueno, y lo otro, contarles un poco también, como yo les decía, de estas experiencias, casos en los cuales yo trabajé y también mis propias experiencias desde pequeña, ¿ya? Entonces me voy a enfocar un poco más en el tema de la clarividencia y la clariaudiencia, ¿ya? Bueno, la clarividencia es la capacidad o habilidad, ¿ya? Que todos podemos desarrollar, porque eso hay que tenerlo súper claro. No es que algunos tengamos, no sé, dones o talentos, ¿ya? O poderes, ya no, tiene que, son habilidades que todos podemos desarrollar. Es cosa de practicar y ser constante y se puede,
¿ya? Y es algo que desde mi concepción es natural en el ser humano. O sea, no es que solo algunos puedan desarrollarlo, ¿ya? Y es algo natural porque si uno observa los, perdón, si uno observa los pequeños, ellos viven en un mundo distinto al mundo de los adultos. Es cosa de ver cómo juegan, de repente tienen amigos imaginarios, de repente salen con, así como con mamá, no sé, vi tal cosa, o alguien me dijo tal cosa, y uno me pregunta, no, era una, no sé, pues una abuelita que andaba en la casa. Y uno dice, pues no había nadie. ¿Ya? Pero bueno, pasan cosas así con los niños. Y bueno, y el tema, la clarividencia, videncia que viene de la visión, ¿ya? Es una visión interna, ya no es que uno vea afuera algo, ¿ya? Si uno ve hacia afuera, estaríamos hablando de una alucinación visual, ¿ya? Porque es hacia afuera, en lo externo. ¿Ya? La videncia o la clarividencia se recibe en la visión interna, que es cuando es la imagen cerebral que nosotros tenemos, nosotros miramos el entorno y nuestro cerebro traduce, ¿cierto? ¿Ya? Y en esta traducción que hace el cerebro, la información que llega a nuestra cabeza, además va incorporado, supongamos, un personaje, ¿ya? Que no está en la realidad que yo estoy viendo adelante, ya afuera, fuera de mí, sino que es dentro de mi visión interna, la imagen que tengo adentro de mi cabeza. Además, hay otro personaje, ¿ya? Y eso es la visión interna. Entonces ahí podemos decir, no sé, porque eh, mirando acá, por ejemplo, esta habitación, al frente mío no hay nadie, pero en mi cabeza tengo la información de que en el lado derecho hay parado alguien. ¿Ya? Y ahí uno puede empezar a describir. Si es una energía si es una energía que es más masculina o femenina, la altura, qué sensación da, ¿ya? Frío, calor, el color en que puede tener, ¿ya? Si tiene apariencia, porque podemos detectar entre lo que es energía solamente, a como podemos ver prácticamente que es una persona, hasta describir la ropa, ¿ya? Y bueno, y esta visión interna empieza a desarrollar desde temprana edad, ¿ya? Yo creo que muchos pasan desapercibidos esa visión interna, ¿ya? Porque no se toma en cuenta. Pero las personas que desde chica hemos sido más volados, ya que pasamos en un mundo de fantasía, porque es nuestro refugio o nuestro escape a la realidad. De repente cuando no estamos especialmente cuando somos niños, no estamos muy de acuerdo con la realidad que tenemos alrededor, nos vamos en la imaginación. Entonces buscamos otro mundo, un mundo paralelo, como lo pueden decir. Y ahí es donde se desarrolla más esta visión interna, porque ahí juega mucho la imaginación, ¿ya? Y bueno, y en el transcurso del tiempo uno tiene que aprender a diferenciar qué es imaginación con qué es lo que realmente es una visión interna, ¿ya? Y bueno, y en esta visión interna, además, en la medida que uno va desarrollándolo o lo va tomando como normal, en mi caso para mí era normal, o sea, yo a medida que fui creciendo me encontré con otros niños que no le pasaba lo mismo que a mí y yo juraba que a todos les pasaba, ¿ya? Fue una decepción para mí. Y me sentí bicho raro y bueno, y ahí empezamos también otro tema que les pasa mucho también a muchos niños y muchas personas que trabajamos en esto también, ¿ya? Que nos pasó cuando pequeños. Y bueno, y dentro de eso también se desarrolla la clariaudiencia. La clariaudiencia es la capacidad de escuchar, ¿ya? También es una voz interna, ¿ya? No es que aquí me estén hablando cerca de mi oído o que salga una voz en el exterior que yo escuche, ¿ya? Si llegara a ser así, estamos hablando de una alucinación auditiva, ¿ya? Que está afuera, fuera de mi cabeza, ¿ya? La clariaudiencia entonces está dentro de mi cabeza, es una voz o es un pensamiento, ¿ya? Es una palabra que llega de la nada, ¿ya? Sin que yo hubiera estado pensando, simplemente apareció y responde a las preguntas que se hacen, ¿ya?
y sin tener mayor conocimiento o de la persona con la que estás hablando, simplemente llega, llega una palabra, una frase que a uno no le hace sentido, pero uno lo comenta hacia la otra persona y hacia la otra persona sí le hace mucho sentido. ¿Ya? Ahí uno también puede ir filtrando un poco, también cómo ir diferenciando que no sean mis pensamientos, porque realmente uno tiene, hay periodos en que uno está como muy, con la mente muy activa, especialmente si estamos con estados emocionales alterados, entonces nuestra mente es rápida y crea y se forman diálogos internos, no solamente con dos personas dentro de la cabeza, pueden haber muchos interactuando y ahí estaríamos hablando de las personalidades que podemos tener dentro, ¿ya? Eh, y que estas hablan entre sí, bueno, y ahí aparecen estos pensamientos, ¿ya? Entonces también hay que aprender a diferenciar si son mis propios pensamientos y que tiene que ver con mi propia psiquis, y para eso me tengo que conocer muy bien, o sea, conocer todos mis personajes internos para poder identificarlo, y así lo diferencio de estas frases o pensamientos que llegan en respuesta hacia un consultante, por ejemplo, ¿ya? Bueno, dentro también lo que nos pasan a las personas que hemos desarrollado esto, eh, que a veces podemos estar en un lugar, estar conversando con personas, ¿ya? Y de la nada aparece una visión interna, o una frase, ¿ya? O te dicen algo, y ahí estaríamos hablando de esto que se habla mucho de que estamos acompañados. Puede ser que estemos acompañados de seres celestiales, de ángeles, de ancestros, ¿ya? Pero, y eso también va a depender de las creencias, ¿ya? Y es como que te guían, y es así. Yo de alguna forma puedo dar fe que yo tenía un ángel de la guarda cuando pequeña. Y yo escuchaba muy claramente, de alguna forma, sus indicaciones, ¿verdad? Que me guía bastante. Yo, en mi particularidad, yo siempre fui muy sola de niña, pero nunca me sentí sola, porque siempre estaba rodeada de seres, ¿ya? Que incluso podía conversar, interactuar, y me guiaban, que eso era lo más loco. O sea, si yo hubiera hablado todas estas cosas cuando era pequeña, lo más seguro que me hubieran internado. Pero era así de loco. Yo lograba entender cosas gracias a esas voces o gracias a estos seres que me acompañaban. ¿Ya? Quizás también puede haber sido mi propia personalidad dividida, disociada, y que conversaban entre ellos y encontraban la solución o el entendimiento a. Y yo entendía. Pero para mí en ese tiempo, siendo pequeña y más con la imaginación de un niño, para mí eran voces o seres que estaban ahí y me acompañaban y me guiaban. Hoy ya a estas alturas de mi vida y con todos los procesos que he vivido, altos y bajos, porque pasé desde ser muy chica New Age a ser muy escéptica, y ahora hace ya un par de años que vuelvo a retomar también todo este tema, ya gracias a haber ganado también una madurez y un entendimiento también de que creo que es muy importante para todos saber cómo funciona nuestra psiquis y también poder sanarnos también psicológicamente. O sea, nosotros podemos tener varias heridas o traumas desde la infancia que han hecho de que, por ejemplo, nuestra mente se disocie. Y ahí aparecen como dos personajes, o pueden haber más, ¿ya? Así que también recomiendo eso, o sea, los que se dedican a las terapias también tienen que terapiarse, ¿ya? No, un buen terapeuta se terapea, ¿ya? Si tiene problemas, acude a otro terapeuta, acude a un psicólogo, se hace un tratamiento, porque no podemos ayudar a un otro si no nos entendemos nosotros mismos, ¿ya? Porque gracias a que nos entendemos y sabemos cómo funcionamos, podemos ponernos en el lugar del otro. Nunca vamos a llegar así a pensar exactamente y saber exactamente lo que le pasa al otro, pero por lo menos vamos a tener una idea de lo que se siente en una situación X, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ese es un tips para terapeutas. Y bueno, y dentro de eso también, al ir entendiendo cómo funciona nuestra psique y a la medida que también podemos ir sanando también nuestras propias historias de dolor,
¿ya? Que han hecho que nuestra psique se disocie o se divida, ¿ya? Aparezcan estas personalidades. En la medida que uno va sanando, esto se va recuperando, ¿ya? Nuestra psique empieza a unificarse. Y en esa unificación, por lo menos en mi caso, me doy cuenta de que todos estos personajes o estos seres que estaban alrededor mío era yo misma, mis propios personajes mentales, que yo los veía afuera, obviamente mi visión interna, no afuera en lo exterior, ¿ya? Pero yo sentía que estaban separados de mí, ¿ya? Y a la medida que fui sanando, yo sentí como esto se iba incorporando en mí, ¿ya? Y fui entendiendo también de que lo que uno ve en el otro, cuando uno hace sesiones de clarividencia o sesiones de evidencia, uno está viendo la psiquis del otro. Entonces, en la energía que tenemos alrededor, el aura o el campo electromagnético, hay registros, ¿ya? Uno puede acceder a esos registros, uno puede acceder a la memoria que está ahí, ¿ya? Pero ¿qué memorias accede? A las memorias que quedaron ancladas en la persona, ¿ya? ¿Qué memorias quedan más ancladas? Y eso lo revisa también la psicología. Las dolorosas, ¿ya? Los momentos felices pueden haber sido muy felices, también pueden quedar anclados, pero van quedando como guardados en otras partes del cerebro. Ahí tenemos dos lugares donde se guarda la memoria, ¿ya? Y ahí no recuerdo muy bien qué parte del cerebro el que guarda la memoria que son más traumáticas, y es la que nos hace repetir patrones, ¿ya? Es la que cada vez que tenemos un estímulo similar al que recibimos del trauma, y aunque no sea el mismo contexto, la misma situación, vamos a reaccionar igual, porque eso es lo que quedó grabado, ¿ya? No es que quede grabado tanto, claro, queda grabado el trauma, el recuerdo, pero además queda grabada esa emoción frente a tal estímulo, ¿ya? Entonces, al ir saneando, al hacerse terapia, ahí uno va entendiendo de que, claro, uno funcionaba de una forma porque aprendió así a través de ese trauma o a través de ese evento, ¿ya? Cuando uno comprende eso, recupera ese evento y lo transforma, que es lo que se hace mucho en las terapias. Las personas que hacen también terapias regresivas, lo que van es ir a buscar ese evento, revisar el evento, volver a sentir el evento y transformarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro entiende que incluso nuestra imaginación es realidad. Entonces, si nosotros vamos a buscar ese evento traumático y lo trabajamos de corazón, nos conectamos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y hacemos un proceso de sanación y sentimos, porque lo más importante que no es pensar que estamos sanando, es sentir ese cambio emocional, sentir que algo sucede, sentir como que hay un alivio, es como botar así y respirar. Eso es porque ahí se produce ese cambio. Y ahí nuestro cerebro va a guardar esta nueva información. Es como que desarma el recuerdo y lo vuelve a armar. Pero lo va a armar sanamente, ¿ya? Entonces, dentro del tema de las percepciones extrasensoriales, se ve mucho eso. Nosotros podemos ver eventos importantes de la persona. No solamente de la vida actual, de cosas que le pasaron cuando pequeño, en la actualidad, sino que también podemos ver cosas, eventos que han heredado, ¿ya? Heredado desde el punto de vista de las constelaciones familiares, herencia ancestral, ¿ya? Patrones repetitivos, es la misma historia, oh, este niño se parece tanto a su tío, a su abuelo, ya, eso, ahí estaríamos hablando como de herencia, y eso también viene a través de los genes. Y no solamente de los genes, también de la memoria familiar, hay una memoria colectiva. Entonces, a la medida que nosotros vamos naciendo, nacemos con esa información. Además de los genes que nos hace particulares, únicos, también tenemos una información única y particular, ¿ya? Y ahí está la parte de la herencia. Ahora, para otra visión que tiene que ver con las vidas pasadas, para personas que creen en reencarnación, yo muchos años atrás creía mucho en la reencarnación, hoy en día no creo en la reencarnación, pero la respeto, porque tiene que ver con creencias. Además que mi propia creencia, hoy en día, no tengo idea si más adelante voy a cambiar. Así que, pero por hoy día puedo decir eso, ¿ya?
Y bueno, y dentro de esa creencia de las vidas pasadas, se dice que uno puede estar repitiendo un patrón que viene de una vida pasada. Entonces también, pues, a través de la evidencia o de la clara evidencia, uno puede ir a revisar. Y eso también, por lo menos como yo trabajo, porque a todo esto, los videntes no trabajan igual el uno con el otro. ¿Ya? Todos tenemos distintos métodos y distintas herramientas para. Va a depender cómo hemos desarrollado la evidencia. ¿Ya? Entonces, no se puede poner un concepto. Podemos decir ya, clarividente, clarividente, porque ya ven y escuchan internamente. ¿Ya? Pueden ver cosas o captar cosas que otros no ven. ¿Ya? Pero que todos trabajen exactamente igual no es así. Cada clarividente tiene su propio método, sus propias herramientas para hacer sus sesiones, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, y en todo... perdí el hilo, ya me fui. eh, bueno, y retomando el tema de esto de la reencarnación, ahora lo retomé. Bueno, se dice eso también, que uno, no sé, pues vivió en una vida pasada tal trauma, o no resolvió, o no cerró un ciclo y por eso se repite en esta vida. ¿Ya? Entonces podemos ver eso también en el registro de la energía de la persona. En mi caso yo lo veo así, como un registro. ¿Ya? Es como que aparece la imagen en un costado de la persona o empiezan a llegar imágenes, es como empezar a ver una película. Entonces yo puedo empezar a narrar esa vida. ¿Ya? Y bueno, y esa vida va a hacer sentido con lo que la persona pueda estar pasando. En mi caso yo siempre trato de pedir, si es que de verdad me escuchan, pero uno como que tiene un rito, hace todo un proceso, ¿ya? Uno pide de que la información que se vaya a ver o se vaya a revelar sea la que necesita la persona en esos momentos que le haga sentido. ¿Ya? Entonces ahí uno puede empezar a ver. Porque si uno abre el campo y dice ya, veamos qué es lo que aparece, podemos revisar muchas cosas, pero la idea es que se enfoque en lo que puede ser importante para la persona. ¿Ya? Entonces uno hace una pequeña entrevista, vemos, no sé, cuál es el tema principal que quiere eh, revisar para después, obviamente, buscar alguna solución. ¿Ya? La idea de estas sesiones, por ejemplo, de clarividencia, de regresiones, de todo eso, la idea es que sea para solucionarlo, no por curiosidad, no porque, que yo quería saber qué pasó en mi vida pasada. Eso curiosidad no va a servir de mucho. La idea es que si vas a revisar algo, sea porque estás buscando una solución de eso. Y le estás buscando también una respuesta a lo que está pasando, que no has logrado entender, porque por algo alguien busca este tipo de sesiones, o las regresiones, o las terapias, porque no está encontrando la respuesta. ¿Ya? Bueno, entonces, en mi caso particular, yo puedo ver los registros en la energía de la persona. ¿Ya? Entonces puedo ver las historias, puedo ver traumas, puedo recibir mensajes también de los ancestros si es que están ahí, o si se les pide también que de buena forma se presenten o entreguen algún mensaje. ¿Ya? También dependiendo de la creencia de la persona puedo ver ángeles o seres de luz que entregan también maestros. ¿Ya? Eso también va a depender de la creencia de la persona. Porque como yo le decía, por ejemplo, yo no creo en las reencarnaciones, pero sí veo vidas pasadas. ¿Ya? Pero ¿por qué las veo? Porque es la persona que tengo al frente que cree en las vidas pasadas. Po. Entonces yo estoy viendo simplemente su energía, es como estar leyendo su inconsciente. ¿Ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las personas que creen en los arcángeles, en los ángeles. Yo efectivamente voy a ver los ángeles, los arcángeles, porque vienen con la persona. Pero si a mí por ejemplo, a mí me preguntan, yo no creo en los arcángeles, en los ángeles, porque para mí son arquetipos, son una energía particular, hay distintas energías, y una energía, por ejemplo, va a ser el arcángel Miguel, otra energía va a ser el arcángel Gabriel, el Rafael, y así vamos con todos los arcángeles. Pero tiene una energía que con cierta característica. Y esa característica sí les puedo dar fe o asegurar que se repiten todas las creencias. Lo que pasa es que lo van a interpretar de acuerdo a la creencia personal. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo tengo mi creencia en los arcángeles,
Entonces, yo todo lo que, por ejemplo, todo lo que yo vea de la otra persona lo voy a interpretar de acuerdo también a mi creencia, ¿ya? Pero para poder traducírselo a la persona, tengo que conocer también su creencia para poder explicárselo, ¿ya? Igual, porque es complejo también, porque de repente decir que, mire, no sé, no creo en los ángeles, no creo en Dios, no creo en la reencarnación, pero trabajo en esto. Entonces, pero tiene que ver con mi visión, o sea, con mi experiencia personal, ¿ya? Los espíritus o el mundo de los espíritus o las ánimas existen. Para mí siempre han existido toda la vida. Toda la vida me han acompañado. Para mí todos los animales, las plantas, las flores, los árboles, todo tienen espíritu, ¿ya? Y uno se puede comunicar con ellos, ¿ya? No es que uno se comunique, que bueno, hay muchas personas que se burlan, por ejemplo, de cuando uno dice que hablo con los árboles, ¿ya? Se burlan porque no entienden, y eso es comprensible. No entienden la forma de comunicación, y tiene que ver más desde la emoción. Como yo les decía, nosotros tenemos los sentidos y nosotros con eso percibimos el exterior, lo traducimos de acuerdo a lo que hemos convenido, como lenguaje, como conocimiento, ¿no? Pero las percepciones extrasensoriales, que están más allá de estos sentidos básicos, se conectan a través de la emoción, ¿ya? Y esta emoción nos va a dar un sentido, ¿ya? Como nosotros, si sabemos reconocer bien nuestras emociones, por eso también les decía en un inicio, es importante saber cómo funciona nuestra psiquis, cómo funcionamos como personas, cómo se mueven nuestras emociones, cómo reaccionamos frente a los estímulos, ¿ya? Y reconocer si estamos reaccionando de buena manera o de una forma inadecuada porque entendemos, o sea, malentendemos la emoción. Ya recuerden de que cuando hay traumas se malentienden las emociones. Entonces primero tenemos que conocernos muy bien, ¿ya? Identificar todas las emociones. Para eso es muy bueno hacer ejercicios corporales donde yo pueda identificar las emociones, ¿ya? Al poder identificar estas emociones, yo voy a poder reconocerlas también. Cuando reciba un estímulo de afuera, una percepción de afuera, ¿ya? Entonces, si yo abrazo un árbol, por ejemplo, y me conecto a ese árbol y siento su energía, porque finalmente es eso, ahí podríamos decir que está el espíritu del árbol, en su energía, qué es lo que entrega. Miren un árbol, cuáles son las características, han hecho esta poesía con las características de los árboles, que se endereza, aunque pase el viento, igual están derechos, se mueven, se respetan entre sí. Si ven los árboles, las copas de los árboles no se topan. Incluso se ve un aura o una energía que mantiene estas separaciones. Hay un respeto, se podría decir. Y uno lo puede interpretar muchas veces porque uno tiende a humanizar todo, ¿ya? Pero bueno, y volvemos a esto del árbol. Abrazamos al arbolito. Y uno se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno recibe la energía, esta información, o la información de la madre tierra, la energía del árbol, ¿ya? Que no tiene pensamiento, ¿ya? Simplemente es puro. Y al ser puro, nosotros sentimos una onda, ¿ya? Y que la vamos a traducir. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que mayormente siempre la terminamos traduciendo como amor, ¿ya? Porque es lo más puro, es la energía más pura. Entonces, claro, si uno se conecta con algún animal, con alguna planta, o una flor, un árbol, uno va a recibir esa energía. Por eso también se habla a nivel universal que el amor es lo que lleva todo, ¿ya? Es la unidad en sí. Eso es el amor, ¿ya? Pero es esta sensación de confort, es una sensación agradable, como que te inunda, ¿ya? Te hace sentir que eres parte, que perteneces, ¿ya? Y eso, claro, como yo les decía, nuestro cerebro lo va a traducir y va a decir, esta emoción es rica, es agradable, es amor, ¿ya? Y así va a ir sucediendo. Y, bueno, y si nos podemos comunicar, ahí voy a poner un poquito más para algunos así como ya se fue la volada. Me voy a poner más así cuando ya uno se puede comunicar además con, porque eso es comunicarse más con la energía, por ejemplo, de los árboles, los animales, pero uno también puede eh, interactuar con ellos. Uno les puede pedir consejo, uno les puede pedir ayuda,
¿ya? Y de alguna forma, mágicamente, el universo o el gran misterio, Dios para algunos, eh, va a recibir alguna información o va a recibir algún estímulo, ¿ya? Si lo vemos bien fríamente desde la psicología o en realidad desde la neurociencia y todo eso, simplemente va a ser un estímulo porque yo estoy buscando poder sentirme bien y como me quedo quieta para recibir este estímulo, es como un efecto placebo, voy a recibir y me voy a sentir bien, ¿ya? Podemos darle miles de interpretaciones. Que esa era una interpretación igual como mucho más lógica, más científica, ¿ya? Pero no deja de ser el hecho de que sí podemos obtener resultados y podemos recibir incluso mensajes y entender incluso qué está pasando con un lugar. Por ejemplo, si uno se conecta eh, con árboles, por ejemplo, uno puede identificar qué árbol es madre, qué árbol es padre, qué árboles son hijos. Los árboles padre y madre naturalmente son los que alimentan a los otros árboles, o se entregan esta energía. ¿Ya? Hay árboles que son abuelos, que ya están así como en su etapa de empezar a dejar esta energía. ¿Y por qué son abuelos? Porque su energía empieza a retraerse, empieza a ir hacia los otros árboles. ¿Ya? Eso yo vengo trabajando también hace muchos años también con este tema de las parcelas y cosas así, que antes de cortar un sector, un árbol, es como preguntar, oye, ¿podemos cortar? Entonces uno revisa y dice, ya, mira, acá sí, en este sector no, mira, este árbol no, porque este árbol alimenta a los otros, y así, ¿ya? Eso uno lo sabe desde antes, y hace unos años atrás, gracias a una científica que se puso a estudiar los árboles, se comprobó que efectivamente sí existen los árboles madres, los árboles hijos que reciben esta alimentación, y también los árboles que van a ser, ya están en su etapa final, cómo esa energía deja de llegarles, ¿ya? Y bueno, yo obviamente que los árboles también se comunican a través de unos hongos, si no me equivoco, que hacen como la interfase. ¿Ya? Entonces ahí podríamos ver cómo es un cerebro lo que hay ahí y hacen sinapsis a través de estos hongos. ¿Ya? Entonces, esta científica al descubrir eso, o sea, yo cuando vi el video y vi el documental, o sea, yo quedé fascinada y dije, entonces no estaba tan loca como yo creía. Po. Si yo venía haciendo eso años atrás y ahora al fin alguien dice científicamente que esto es así. Claro, y como yo les decía, uno tiende a humanizar todas estas percepciones, porque es una forma también de interpretar, de poder entender en el idioma, en el lenguaje de nosotros. ¿Ya? Bueno, y eso es el tema como de los árboles, en los animales es lo mismo, pero uno también tiene que ver con esta interacción energética o espiritual, como quieran llevarlo, que uno va interpretando. ¿Ya? Uno va interpretando, hizo tal gesto, aparte uno también a sus animales, a la mascota, uno ya los conoce, ¿ya? Entonces empieza a haber como una especie de comunicación, ¿ya? Eh, pero siempre tiene mucho que ver con lo que estamos interpretando y las conexiones que vamos haciendo. Y bueno, yo siempre los invito también a que seamos un poquito escépticos, pongamos la duda, si a lo mejor en mi imaginación estoy humanizando demasiado a las percepciones, o de verdad hay algo más, ¿ya? Y en ese algo más es lo que yo estoy tratando de, también como de invitarlos a experimentar, a desarrollar, a buscar también el análisis, la reflexión frente a estos fenómenos, ¿ya? Bueno, y la clariaudiencia, lo mismo, el recibir mensajes, por ejemplo, también cuando uno ve a las personas o está en una sesión y hacen preguntas, entonces uno también, que puede ser a través de registro akáshico o puede ser a través de canalización o simplemente llega, porque ya uno ya tiene un canal, ¿ya? Y llega de repente, no sé, por el pensamiento, una frase o una palabra, o aparece algún ser y uno le puede decir a la persona, mira, una persona tiene estas características, o es un ser, un maestro, bueno, y eso tiene que ver también con la experiencia de uno, de cómo identifica si realmente es un ancestro, a que es un guía, o un ser superior, o un ángel, como yo les decía, porque también tiene que ver con las creencias de las personas. ¿Ya? Y eso te lo va dando la experiencia, para poder identificarlo y poder decir a la persona. Y sí, pues efectivamente uno escucha.
escucha el mensaje y uno simplemente uno transmite, ¿ya? ¿Cuál es la gracia a lo mejor de esto como de escuchar y transmitir? Que uno no está pensando, ¿ya? Si ustedes quieren desarrollar eso, que es la canalización, la clariaudiencia, la clarividencia, una de las características es que uno no piensa, simplemente sucede, ¿ya? Y ahí uno puede ir identificando si realmente lo que estoy recibiendo es una percepción extrasensorial, ¿ya? Y bueno, y les voy a contar un poco, bueno, algunos pequeños casos. No estoy viendo la hora. Eh, no veo la hora aquí. No sé cuánto rato llevo, pero bueno, y contarles algunos casos que también dentro del día de hoy, en la sección que adicioné al programa, que es al otro lado del espejo, es poder contar historias, pues historias paranormales, parapsicológicas, ya como curiosidad, como entregar información, ya también es entregarles un poco quizás cómo nos podemos proteger, cómo podemos conectarnos, cómo podemos limpiar un lugar a nosotros mismos, ya ir compartiendo un poco a través de estos programas, ir compartiendo también esa información, ya. Bueno, como les contaba también al inicio, últimamente se está viendo muchos temas de que las personas están llamando más la atención esto, ¿ya? Los fenómenos paranormales, parapsicológicos, ¿ya? Los fenómenos parapsicológicos, como yo les decía, tienen que ver más porque está relacionado la psiquis de las personas o la psiquis de los involucrados respecto al fenómeno. Lo paranormal
energéticamente había un sector de la casa que se sentía denso, ¿ya? Denso energéticamente, uno siente como que uno entra y hay como una pesadez, así como que incluso uno siente eh, en la energía de uno mismo, uno siente que roza